Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast del CED. El día de hoy nos está acompañando Esteban Smulewicz, quien es académico de la Universidad Católica del Norte, doctor en Derecho de la Universidad de Leiden y director del Centro de Estudios del Desarrollo. El día de hoy estaremos conversando con Esteban sobre descentralización, sus mecanismos y los desafíos futuros de Chile en esta materia. Hola Esteban, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás? Hola Francisca, muchas gracias a ti y al Centro de Estudios del Desarrollo por esta entrevista. Estoy muy contento de estar acá y disponible para la conversación. Quería felicitarte por tu reciente grado obtenido de doctor en Derecho. Oh, muchas gracias, muchas gracias. Ha sido un proceso bien intenso, pero saca resultados positivos y hemos generado hartos aprendizajes que espero podamos compartir en esta entrevista. Precisamente vamos a tener la oportunidad de hacer eso porque tengo entendido que igual tu tesis para el doctorado habló mucho del tema de descentralización y entiendo que a lo largo de tu carrera te has especializado bastante en este tema. Quería empezar preguntándote cómo y por qué decidiste dedicarte al tema de descentralización. Bueno, una pregunta bien buena que tiene, yo creo que en mi caso, dos vertientes principales. Por un lado, la posibilidad que ha dado la vida, mi familia, de conocer Chile desde Arica a Punta Arenas y haber vivido en distintas zonas, desde el norte, hasta el centro, hasta el sur. Haber conocido el tremendo potencial de la diversidad territorial y cultural de nuestro país, pero al mismo tiempo las enormes trabas que coloca el centralismo a ese potencial de desarrollo territorial equitativo, por lo demás, que no se concentre solamente en una parte del territorio, sino que se despliegue en las oportunidades y el potencial de desarrollo de las distintas regiones, provincias y comunas de nuestro país. Entonces la vida me ha dado la posibilidad de conocer, viajar por todo Chile y además haber vivido en distintas partes y conocer el potencial del norte, el potencial del centro y el potencial de la zona sur, de la zona austral incluso, pero al mismo tiempo observar las enormes trabas administrativas, presupuestarias, políticas, para desplegar toda esa potencialidad. Y por otro lado, me influenciaron mucho, desde incluso la universidad, yo estudié en Valdivia, en la Universidad Austral, y después, cuando formamos aquí en el Centro de Estudios de Desarrollo, hacia el año 2010, 2011, una comisión de descentralización, ciertas lecturas desde mediados del siglo XX, en donde se hablaba del problema del centralismo como un problema endémico para un mayor desarrollo equitativo en Chile. Y ahí hay libros clásicos como En vez de la miseria, de Jorge Ahumada, que sirvió, entre otros, digamos, como fuente para el programa de gobierno de Eduardo Frei Montalva, y Chile, el caso del desarrollo frustrado, Chile es un caso de desarrollo frustrado de Aníbal Pinto Santa Cruz, también más o menos en la misma época. Y ese hilo lo retoman luego varios sociólogos, politólogos de fines de la década 80, ya en el término de la dictadura, comienzos de la democracia, porque hay una agenda de descentralización de los nuevos gobiernos democráticos muy fuerte. Y ahí hay dos autores que hay que relevar, sin perjuicio de muchos otros, digamos, que son Sergio Guasier y don Eduardo Palma, muy vinculado también al Centro de Estudios de Desarrollo, porque ellos volvieron a poner, como esta literatura de mediados del siglo XX, el tema de la descentralización fuerte. Se conectan también con nuestra casa. Entonces, hay una razón personal, pero también una razón intelectual, porque el problema del centralismo ha sido un problema endémico para el desarrollo equitativo de Chile, tanto en su dimensión política, distribución de poder, como en su dimensión de distribución de capacidades administrativas, de servicios públicos, de presencia de la administración pública en las distintas partes para proveer bienes y servicios públicos de calidad, y también en su dimensión de descentralización de los recursos financieros y la capacidad de cierta autonomía de los territorios. Ahora, siempre hemos mirado la descentralización en todo caso como un medio, un conjunto de herramientas que se traducen en el plano, como hemos dicho, político, administrativo y fiscal, pero el fin último, porque hay otros mecanismos también que juegan, por ejemplo, fortalecimiento de capacidades, medidas de tipo más económico, de infraestructura, de transporte, de comunicaciones, dada nuestra geografía también. El fin último es otorgar, insisto, las oportunidades iguales a todos los territorios, las personas que viven en todos los rincones del país, de poder desplegar su potencial de desarrollo, lo que llamamos equidad territorial o desarrollo territorial equitativo. Es como que la descentralización viene siendo deseable más que nada como
un fin para poder lograr este objetivo de la mayor igualdad territorial y de oportunidades? Efectivamente, y en verdad no es tampoco un solo medio, hay un conjunto de técnicas, porque en sí misma la descentralización la podríamos definir en general como una transferencia de poder político, de capacidades administrativas o de recursos financieros en el marco del Estado, desde algún órgano central, que en nuestro caso ese centralismo está dado, ¿cierto?, por la figura presidencial y el gobierno a nivel central, la moneda, ¿cierto?, hacia entes que están fuera de ese centro. Hay descentralización, por ejemplo, a veces funcional, cuando se crea, ¿cierto?, una función distinta, pero aquí estamos, ¿cierto?, interesados sobre todo en la descentralización de tipo territorial, cuando entonces se le transfieren a las regiones, a las provincias o a las comunas cierta capacidad de poder político, de capacidad administrativa, insisto, de gestión pública, de servicios públicos, y también cierta capacidad de decisión de recursos, como recaudar recursos, ¿cierto?, los ingresos públicos y en qué gastarlos, en qué prioridades gastarlos. Entonces es un abanico de mecanismos bastante amplio. Y en el fondo, en ocasiones se requiere, cuando se construye Chile en el siglo XIX, se requiere en cierto momento cierta centralización. Por ejemplo, para efectos de defensa, evidentemente. Eso ayudó, ¿cierto?, a construir un ejército único, unas fuerzas armadas, las cuestiones de seguridad y orden público. Hay ciertas funciones del Estado que no es conveniente que se descentralicen o que hay que ver bien cómo hacerlo de manera, ¿cierto?, muy cuidadosa. Pero hay un conjunto de otras materias donde la experiencia comparada y la literatura y la experiencia de Chile nos demuestran que el Estado central no lo está haciendo bien, porque no detecta las preferencias de las personas en sus distintos lugares, sobre todo en un país, ¿cierto?, que es muy extenso territorialmente, que es muy diverso geográficamente y culturalmente. No hay que olvidarnos, ¿cierto?, que hay, a veces no lo relevamos, ¿cierto?, pero hay diferencias culturales vinculadas a las tradiciones, a los pueblos originarios de distintas localidades. Tenemos, ¿cierto?, un Chile insular, que a veces nos olvidamos, ¿cierto?, Rapa Nui y la de Pascua, tenemos la Antártida, tenemos la Patagonia, tenemos el extremo norte, o sea, hay una diversidad más árido del mundo. Exactamente, geográfica, cultural. Entonces, claro, si todas las decisiones se concentran en un solo lugar, al centro, se pierde la riqueza de la capacidad de conectar las decisiones con las preferencias, las necesidades de las personas en sus territorios. Y por otro lado, también la descentralización tiene un sentido de participación ciudadana y democracia, porque si todas las decisiones se toman al centro, es más difícil, claro, con las nuevas tecnologías y el mundo más moderno, el siglo XXI, ¿cierto?, esto cambia un poco, porque los ciudadanos pueden participar en la toma de decisiones de manera más inmediata en cualquier parte del mundo, en la medida que la decisión sea electrónica, por ejemplo. Pero las decisiones electrónicas virtuales online, donde cualquier persona en cualquier parte del mundo, en teoría, ¿cierto?, puede estar tomando decisiones, también tienen una serie de inconvenientes. La democracia cara a cara tiene una ventaja. Y esa ventaja, esa democracia cara a cara se practica mejor más cerca de las personas. Por lo tanto, desde la municipalidad, el gobierno local, hasta el gobierno regional, allá empieza a ser un poquito más lejos. Piensa tú, yo trabajo fundamentalmente en la región de Coquimbo, y ahí hay 3 provincias de la región de Coquimbo. La provincia de Choapa está ubicada a prácticamente 3 horas, más de 3 horas, de la capital regional que está en la provincia del Elqui, en la Serena de Coquimbo. Entonces, es difícil a veces para el ciudadano, ¿cierto?, que está a más de 3 horas, 3 horas y media, poder participar activamente. ¿Y para qué decir, obviamente, si esa escala es de carácter nacional? Obviamente ahí juega una democracia representativa. Entonces, la participación ciudadana un poco más incidente, más directa, se juega también en la descentralización. Y finalmente también se juega la capacidad de que se haga responsable más directamente, se vele mejor por la rendición de cuentas cuando esto está bien diseñado, cuando las decisiones se toman más próximas a la ciudadanía, porque es más fácil encontrarse con los tomadores de decisiones, es más fácil comunicarse, transmitir las inquietudes, pedir rendición de cuentas, ese tipo de circunstancias. Ahora, la descentralización en sí misma tampoco es una panacea. Depende de cómo se diseñe, cómo se ejecute y cómo se implemente. De hecho, ¿cierto?, en nuestro país se produjo un proceso de descentralización vinculado a la municipalización de la educación básica y media, que resultó, ¿cierto?, en municipalidades endeudadas, colapsadas, porque no eran capaces de hacer frente al traspaso que se les hizo
de manera muy súbita, muy poco planificada, muy repentina, sin las capacidades de decisión suficientes, sin los recursos y sin el apoyo. Entonces, ahora si tú lo piensas, se ha establecido un proceso, un poco de recentralización o de reorganización, por lo menos, del ámbito educativo con estos servicios locales educativos, que se pasa de lo municipal a un nivel intermedio que es como un nivel como provincial, ¿no? Servicios locales educativos. Entonces, la descentralización no es la panacea. En ocasiones se requiere, ¿cierto?, que intervenga el Estado central. Pero la idea de la descentralización fundada en el principio de subsidiariedad territorial es que la primera intervención venga de los gobiernos más próximos a las personas. Pero cuando no lo están haciendo suficientemente bien, o hay deficiencia, o hay aspectos donde el Estado lo hace mucho mejor, como decíamos, en defensa, en seguridad pública, en relaciones internacionales, etcétera, ahí obviamente tiene que intervenir el nivel central, no se puede descentralizar. Entonces, hay que ir viendo, es un juego de avances y también de ir viendo las materias, el tipo de atribuciones, y eso es lo que hace interesante esta materia también. Por lo que me cuentas tú, entiendo que hay como distintos mecanismos que te permiten avanzar en términos de descentralización, pero que también hay distintos grados de descentralización que se pueden avanzar. Y me imagino que deben ser estos especialmente notorios cuando uno hace como una comparación entre países. Sí. En ese sentido, te quería preguntar, ¿cómo se clasifican los países en términos de más o menos descentralizados? Y dentro de esta clasificación, ¿cómo en qué categoría se encontraría Chile actualmente? Es muy buena la pregunta porque normalmente nosotros pensamos, yo soy profesor de Derecho, entonces pensamos mucho desde el derecho en la distinción entre estados unitarios, estados federales y otras formas que son híbridas como estados regionales. Esa es una distinción más bien estática. Mira cómo se distribuyen las competencias, los recursos, el poder político desde el punto de vista constitucional o de las leyes más bien estático. Hay tendencias a veces de cambio, pero la descentralización en cambio es un concepto de suyo dinámico, como decíamos. Implica a veces avances, a veces retrocesos, tiene estas tres dimensiones de lo político, lo administrativo y lo fiscal, y efectivamente eso permite entonces una mejor comparación y se da el caso, por ejemplo, que hay países unitarios en lo estático, en lo formal, pero que son altamente descentralizados en su funcionamiento. Y viceversa, países que son federales, como Austria, pero que son bastante centralistas en su manera de operar. Hay dos grandes indicadores a nivel comparado, en donde Chile, para los que creemos en la importancia de la descentralización bien hecha, no está rankeando bien, que son el índice de autoridad regional, por un lado, que mide la capacidad de los territorios intermedios, de las regiones o estados miembros, depende cómo se llaman, digamos, pero los territorios intermedios, provincias, como se llaman, de influir en la toma de decisiones de carácter nacional, por un lado, y de tener cierto ámbito de autonomía. Eso es lo que mide el índice de autoridad regional, y ahí Chile en ese índice está muy bajo, porque efectivamente si uno observa la tendencia desde esto que decíamos, la herencia de los nuevos debates descentralizadores a fines de la década de los 80, principios de los 90, con Sergio Boissier, con Eduardo Palma y muchas otras personas más, se avanzó mucho en lo local, en la dimensión local, pero se ha ido avanzando menos solo en los últimos años, muy recientemente, en los últimos 5 o 10 años, en el ámbito regional. Entonces ahí hemos quedado con el nivel regional con poca autoridad. Influye poco en las decisiones nacionales y tiene poca autonomía. De hecho, los gobiernos regionales no tienen autonomía constitucional, a diferencia de las municipalidades, no tienen ingresos propios, dependen siempre, ¿cierto?, de las transferencias de los fondos de nivel central, tienen margen muy pequeño de autonomía presupuestaria, tienen una capacidad administrativa muy pequeña, no hay servicios públicos regionales, no hay atribuciones propias de los gobiernos regionales, casi tienen un personal muy, muy pequeño, digamos. Entonces, y este avance reciente, que yo lo considero un avance muy positivo de la elección directa de gobernadoras y gobernadores regionales, es más bien un avance de democratización regional, pero no implica necesariamente transferir poder político. A veces se habla, ¿cierto?, de la elección como un ejemplo de descentralización regional. Yo ahí tengo un matiz porque yo creo que eso es una democratización, en el sentido que se elige directamente por la ciudadanía y hay más democracia en ese sentido. Claro, sin duda es un avance por ese lado, por otro lado quedan cosas cuestionables. Claro, porque si tú ves, y es el gran reclamo que efectivamente están haciendo los gobernadores regionales actualmente y su asociación, la Gorechi, que no tienen mayores atribuciones, tienen un ámbito muy, muy específico, atribuciones muy limitado. Entonces, poder político no tienen realmente, competencias administrativas muy acotadas.
y recursos económicos, como decíamos, muy pocos. De hecho, hay pendiente una ley de rentas regionales que está todavía pendiente, no se ha aprobado. Y el otro indicador de índice se llama de autonomía local. Chile rankea un poco mejor, pero siempre estamos como en el último tercio de la tabla. Estamos como ahí peleando por llegar como al segundo nivel, pero no estamos ni siquiera en la primera división de los países con mayor autonomía local. Y obviamente eso tiene, insisto, también hay detractores de una mayor autonomía local o una mayor autoridad regional. Pero, por ejemplo, en el caso de la autonomía local, que a mí me tocó investigarlo por mi tesis doctoral, hay evidencia empírica muy fuerte de que una mayor autonomía local está asociada a mejores indicadores de bienestar en salud, en educación, en desarrollo económico, en transporte, en calidad de vida, en medio ambiente, por ejemplo. Entonces, en esas dimensiones, ¿cierto?, está comprobado empíricamente que mayor autonomía local está asociada. A nivel regional es más complejo porque ahí entran a jugar otros factores, por ejemplo, ¿cierto?, la capacidad de los territorios de tener sus propias fuentes de desarrollo, porque la lógica regional es distinta a la lógica comunal. Siempre la lógica de la región tiene que ver con otro tipo de materias que se puede hacer cargo a diferencia del nivel local. Entonces ahí la literatura es un poco más mixta. Son procesos que requieren, por ejemplo, mucho más tiempo para poder evaluarlo, y ahí lamentablemente en América Latina, por ejemplo, la experiencia no ha sido tan positiva. Yo diría que hay pocos casos positivos de descentralización a nivel regional en América Latina. Por ejemplo, los estados federales, típicos de América Latina, México, Brasil y Argentina, el federalismo no ha sido realmente un factor de desarrollo. Ha sido un factor en los últimos años de desarrollo político, diría yo, en Brasil fundamentalmente, porque los estados federados han hecho un contrapeso a las tendencias autoritarias del nivel central. Los últimos gobiernos, ¿cierto?, ha habido tendencias autoritarias y los gobernadores regionales, los gobernadores de los estados, de la Federación de Brasil, hicieron un contrapeso. Entonces sirvió como un contrapeso político, un freno político. En México en alguna medida también. En Argentina mucho menos, es bastante más, funciona en la práctica más centralizado, a pesar de ser un estado federal. Yo diría que en América Latina de las últimas décadas el mejor ejemplo de descentralización que está en desarrollo, pero que se está desplegando más o menos bien, es Colombia. Colombia es un país súper interesante porque era un país que venía de una tradición un poco unitaria, un poco más centralizada, pero que con la Constitución de 1991 ellos avanzan un proceso de descentralización muy fuerte, gradual, con algunos tropiezos también, como todos estos procesos políticos, pero han ido en esa tendencia. Y los resultados, desde el punto de vista de las políticas públicas, la democracia, el bienestar, son bastante positivos. Al observar estos casos de otros países, al observar esta experiencia comparada, ¿cómo en concreto nos podemos beneficiar, bueno, como país y con nuestras políticas públicas? Yo soy un ferviente creyente de que la comparación es positiva cuando es bien hecha. O sea, primero uno tiene que tener claro que cada realidad, cada país, cada contexto es distinto. Entonces no se pueden exportar recetas, lo que ya haya hecho. Hablamos de Colombia, que ha hecho varias cosas positivas en descentralización, algunas cosas que yo creo que no son tan positivas, pero en general ha tenido una tendencia desde 1991 positiva, pero es un contexto muy distinto. Es una realidad muy distinta. Por ejemplo, ellos vienen de una cierta tradición de gobiernos locales relativamente fuertes, empoderados, ya tenían un poco eso. Nosotros, ese proceso ha sido mucho más paulatino, ha sido mucho más disperso. Fuera de algunos pocos ejemplos tenemos una realidad territorial muy heterogénea. Ellos tuvieron un apoyo externo muy fuerte, obviamente, ¿cierto?, la intervención de Estados Unidos, producto de los propios procesos. Entonces cada contexto es bien distinto, pero sirven para uno observar, por ejemplo, algunas cosas que se pudieran implementar o incluso los errores que puedan haber cometido. Por ejemplo, ¿cierto?, en algunos países se avanzó mucho en ceder recursos, ceder esta autonomía financiera, pero no se les dio las mismas capacidades y no se manejó bien el tema del control, de cómo controlar el buen uso de esos recursos. Entonces se generaron procesos de corrupción en algunos países que tienen a autoridades locales o autoridades regionales procesados criminalmente, incluso por delitos de corrupción, que se les dio los recursos, pero no se les dio las capacidades para manejarlos bien, y al mismo tiempo no había un mecanismo de control para que estuvieran velando, ¿cierto?, por el buen uso de esos recursos. Entonces, claro, se generaron ahí espacios de corrupción que no se atendieron bien. Esa es una lección.
Otra lección, por ejemplo, que uno podría tener del caso francés, que también es muy relevante, yo creo, para nuestro país, o italiano, porque tenemos cierta similitud de la organización administrativa, somos herederos un poco de la organización administrativa continental, es que las realidades son bien distintas, y si uno quiere avanzar en esta idea, retomamos lo anterior, de desarrollo territorial equitativo, se requiere generar territorios macro, no desde la comuna, sino que un poco más a nivel medio, que tengan motores de desarrollo fuerte. Es la idea que planteaba Aníbal Pinto Santa Cruz o Jorge Ahumada. Generar polos de desarrollo en distintas partes de Chile, que no esté todo siempre bastante centralizado, ¿cierto?, en la capital. Y eso, por ejemplo, lo emprendieron en la década de los 80 en Francia, en Italia, potenciando entonces los niveles intermedios. Potenciando las regiones, los departamentos en Francia o las regiones. Entonces, se les dio más recursos, se les dio capacidades, se les traspasaron, por ejemplo, ¿cierto?, se fortaleció las universidades regionales, se conectó a la ciencia, a la innovación, la universidad con los gobiernos regionales y las propias capacidades locales, se potenció los territorios rurales y no solo los territorios urbanos, etcétera. Hay un conjunto de políticas que se pueden diseñar para generar motores fuertes, y eso pasa más allá de fortalecer el nivel local. Porque, claro, 345 comunas no pueden generar 345 mecanismos de desarrollo distintos. En consecuencia, entonces, uno tiene que ver cuál es el rol que cumple, ¿cierto?, el gobierno local. Y el rol que cumple el gobierno local es que genera un espacio de participación más directa, más próximo, es más fácil también la rendición de cuentas, y hay una mejor provisión de ciertos servicios públicos en educación, en salud, en medio ambiente. Pero el nivel intermedio sirve sobre todo para generar motores de desarrollo distintos, ¿cierto? Por ejemplo, ¿por qué no podríamos tener, ¿cierto?, que de hecho se está avanzando un poco, pero todavía muy incipiente, en torno a la industria minera, en torno al litio? Ahora se está creando un instituto del litio, pero no solo para la extracción y el mejoramiento del mineral, sino que para generar, ¿cierto?, un conjunto de industrias en la macrozona norte relacionadas y con más tecnología, con más innovación. Lo mismo se puede hacer en torno, ¿cierto?, a las industrias del sur, en el extremo austral, potenciando el turismo, las áreas silvestres protegidas, y quienes están en mejor posición para ese rol son los gobiernos regionales, más que el nivel central, porque ellos saben dónde está la necesidad, dónde están las capacidades, dónde están los recursos humanos, cómo conectar a la industria con la universidad, con la tecnología, con la demanda, ¿te fijas? Entonces, están en una mejor posición que el nivel central y, por cierto, que el nivel local. Y eso yo creo que nos está faltando, y en eso las experiencias comparadas pueden ser útiles, creo yo. ¿Consideras tú que existe hoy en día una convicción general dentro de la población chilena respecto a esta idea de que es bueno descentralizar y tenemos que avanzar hacia eso? Y más o menos en la misma línea, ¿cómo se orientaría al respecto la voluntad política dentro de Chile el día de hoy? Yo creo que desde el punto de vista de la cultura o de la ciudadanía, las distintas encuestas, los distintos instrumentos que mide la opinión pública han dado cuenta en los últimos años de que efectivamente la descentralización, el fortalecimiento de gobiernos locales y regionales es una prioridad. Por ejemplo, cuando se hizo el proceso constituyente durante el gobierno de la expresidenta Bachelet, descentralización, el concepto de descentralización, el concepto de gobiernos regionales y el concepto de gobiernos locales estaban dentro de las prioridades de un debate constitucional. Prioridades junto con otros temas como ciertos derechos sociales, pero eran dentro de las 10 prioridades estos tres conceptos. Lo mismo pasó un poco con los procesos constituyentes recientes. O sea, dicho de otra manera, hay una visión crítica del centralismo exacerbado. Y está claro, ¿cierto?, que habría que hacer algún tipo de mecanismo descentralizador. Pero justamente lo que no está tan claro es cómo hacerlo. Y eso conecta un poco con la pregunta de la voluntad política. Yo creo que hay voluntad política, pero esto implica, ¿cierto?, transferir poder político, transferir competencia administrativa y transferir cierta capacidad de manejo de recursos fiscales. Por lo tanto, ¿cierto?, es difícil. Las candidaturas presidenciales, ahora que estamos en un año electoral, y parlamentarias generalmente proponen un discurso en torno a esto, pero una vez que están en el gobierno, implementar esto significa traspasar estos recursos. Y eso es difícil, obviamente. Una vez que uno tiene el poder, ¿cierto?, no lo quiere soltar. Eso es parte de la historia política de siempre. Pero yo observo que ha habido cierto interés político en los procesos constituyentes, bueno, que no
no fructificaron, pero yo creo que no por este aspecto. Yo creo que había relativo consenso. Piensa tú que en las bases de la propuesta constitucional del año 2023, así como en el acuerdo transversal de la comisión experta que se generó, que fue la primera que operó en el proceso en el segundo, ¿cierto? En 2023, hubo acuerdo en generar, ¿cierto?, una idea de un Estado, algunos decían descentralizado a secas o unitario descentralizado, pero cambiar el giro hacia una mayor descentralización sin volvernos un Estado federal. Eso estaba descartado, ni siquiera tampoco un Estado regional. Eso yo creo que estaba como más fuera de foco, pero sí avanzar la descentralización. Por ejemplo, eso significaba fortalecer a los gobernadores regionales, fortalecer a las municipalidades, darles más recursos, generar fondos de mayor equiparación o equidad territorial, porque hay muchas diferencias entre las municipalidades, tremendas, darles más competencias administrativas a los gobiernos regionales, etcétera. Un conjunto de medidas y había bastante consenso, pero luego cuesta mucho avanzar. Ahora, en este momento hay una ventana de oportunidad porque el gobierno actual está implementando la posibilidad de aprobar una política de descentralización, que sería la primera política de descentralización que existiría en la historia de Chile. Nunca ha habido una política de descentralización, por un lado. Y esa está antecedida, se aprobó hace muy poco, un informe de una comisión asesora presidencial de alto nivel, con personas muy, muy destacadas, que unánimemente aprobaron un conjunto de medidas, un conjunto muy amplio de medidas de corto, mediano y largo plazo, para avanzar en descentralización a nivel de gobiernos regionales y locales y en las tres dimensiones que hemos señalado. El gobierno ahora tendrá que ver qué toma de ese informe, porque es un informe de recomendaciones, digamos, y el gobierno tiene que ver, yo espero que tomen la gran mayoría de las propuestas, creo que es un buen informe. Y por otro lado, desde eso como la mirada del gobierno nacional, pero desde las bases también, con la elección de gobiernos regionales se genera un ímpetu hacia una mayor descentralización, porque son autoridades políticas elegidas por su ciudadanía regional con amplia base electoral, ¿cierto?, con una buena caudal de votos, con un mandato de hacer cosas, a pesar de una estructura jurídica y política que no les permite mucho, pero yo creo que van a ir, digamos, avanzando, tratando de avanzar en esa estructura porque tienen ese mandato y además constituyeron una asociación, se autoorganizaron en una asociación de gobernadores y gobernadoras regionales, Agoreche. En consecuencia, yo creo que se puede ir avanzando bastante en eso, tanto desde el impulso central como desde lo local. Quizás teniendo ya de base esta convicción de que, claro, sería bueno avanzar en descentralización, quizás podemos empezar a coincidir en algunos modos de cómo empezar a hacerlo. Ahora bien, dentro de ese optimismo que uno siempre intenta tener, te quería preguntar, ¿cuáles ves tú que vienen siendo los desafíos futuros para Chile en términos de descentralización, de conseguir esta mayor autonomía regional, igualdad de oportunidades dentro de las regiones? ¿Cómo lo ves tú a una visión más prospectiva? Yo creo que lo primero es ponernos de acuerdo como sociedad en una visión de Estado de largo plazo. Yo creo que no hay todavía consenso. Si lográramos, por ejemplo, ponernos de acuerdo en que queremos avanzar hacia un Estado descentralizado, que no es un Estado federal ni un Estado regional, sino que es un Estado que permite mayor poder político, administrativo y fiscal de los gobiernos regionales y locales, habríamos avanzado bastante, porque tenemos por lo menos, ¿cierto?, el horizonte, el norte. Y cuando uno tiene claro el norte, bueno, hay que ir viendo cómo llegar a aquello, pero por lo menos tener claro, ¿cierto? Yo creo que todavía este informe de la Comisión Asesora Presidencial avanza en esa dirección, porque se logró esta visión de país. Luego, un segundo desafío es la distribución de competencias. Todavía eso no se ha discutido bien en profundidad y llegar a un consenso político-social en torno a qué competencias quedarían propias del nivel central, qué competencias quedarían propias del nivel local o regional y cuáles podrían ser compartidas entre el uno y otro, y habría que ver cómo se hace esa distribución. Eso todavía no está claro. Hay un mecanismo actualmente de transferencia de competencias, pero es muy específico, es muy técnico, es muy burocrático, diría yo, y también está muy amarrado a la voluntad presidencial. Yo creo que esa discusión es una discusión más político-social que debiera darse en el Congreso, conjunto con el presidente, pero más en el Congreso, en conjunto con la amplia representación que tiene el Congreso, en segundo lugar. En tercer lugar, yo diría que hay todavía varios sectores vinculados a la hacienda pública que son muy renuentes a la descentralización fiscal, todo esto de mayor autonomía en los recursos. Y con justa razón, por lo que decíamos, ha habido experiencias en otros países cercanos, en América Latina, donde se ha avanzado en esto, pero no con las suficientes capacidades o control.
Y por cierto, la coyuntura de los últimos años en Chile, el caso convenios y algunos otros casos, ¿cierto?, han impactado en ese discurso. Mire lo que pasa con los gobiernos regionales cuando se les da recursos porque empiezan a haber actos de corrupción. Pero eso, yo creo que eso es falaz porque primero, ¿cierto?, la corrupción no ocurre solamente a nivel local y regional, ¿cierto?, también ocurre a nivel central. Y además depende mucho justamente de que se instalen las capacidades para poder ejecutar bien esos fondos, gestionarlos bien, y los mecanismos de control. Si nadie está diciendo aquí que se le transfiera sin tener las capacidades suficientes de personas, de programas, de políticas públicas y sin los mecanismos de control. Yo creo que ambas cosas tienen que ir: transparencia, ética pública, control pública. En la medida en que se transfieran capacidades, poder político y recursos, tiene que haber, ¿cierto?, también más o mejores, no más necesariamente, pero mejores mecanismos de transparencia, de accountability para los gobiernos regionales fundamentalmente, que es donde estamos en este momento con el mayor debate. Yo creo que en esos tres temas hay fuertes desafíos y nos vamos a jugar el debate los próximos años. ¿Cómo ves tú la vinculación entre descentralización y un tema que siempre aborda el CED de manera transversal, que viene siendo el desarrollo sustentable? Efectivamente, hay una fuerte vinculación porque, como lo decíamos antes, los gobiernos locales y regionales, cuando este proceso está bien diseñado, están en una posición muy buena como para avanzar justamente el desarrollo sostenible. Y de hecho, ejemplo concreto, quienes primero avanzaron en la idea de humedales urbanos fueron las municipalidades en Chile. Y después se generó una ley, ¿cierto?, de humedales urbanos y eso se ha abierto, la ley, ¿cierto?, de nivel nacional. Pero primero avanzaron las municipalidades, digamos, con ordenanzas, incluso sin mucho soporte legal, pero porque detectaban la necesidad, digamos. Entonces los gobiernos locales están ahí, detectan la necesidad y responden a la necesidad ambiental. Los gobiernos regionales lo mismo, por ejemplo, en materia de ordenamiento territorial. Esta idea que se está empezando a cuajar ahora de planes regionales de ordenamiento territorial tiene un correlato en varios proyectos que se hicieron hace más de 2 décadas en algunos gobiernos regionales que fueron innovadores, en ese sentido Aysén, Magallanes, algunos otros, que avanzaron en planes regionales de ordenamiento territorial con carácter indicativo porque no tenían un soporte legal. Ahora, el año 2018 se reforma la ley y les da la posibilidad legal ahora, ¿cierto?, a los gobiernos regionales de elaborar, da la obligación incluso de elaborar sus planes regionales de ordenamiento territorial, que son muy importantes para el desarrollo sostenible porque ahí se va a establecer la visión más conjunta de la región y no solo la visión desde lo urbano. Y hoy día la planificación territorial está muy basada en lo urbano y hacen fundamentalmente las municipalidades y un ministerio sectorial que tiene que ver con la visión de vivienda y urbanismo. Está muy sectorializada y está muy basada en lo urbano. Pero ¿qué es lo que pasa en el 90-95% del territorio de nuestro país, que es territorio rural? Claro, la población vive hoy en día mayoritariamente en las ciudades, pero los recursos naturales, por ejemplo, están fundamentalmente fuera de la ciudad, evidentemente. ¿Y qué es lo que pasa ahí? ¿Dónde se están desarrollando? ¿Dónde se están localizando los residuos? ¿Por qué tenemos tanta conflictividad socioambiental? Eso se da, entre otras cosas, porque no tenemos un buen ordenamiento territorial vinculante y bien hecho. Y ahí los gobiernos regionales yo creo que tienen un rol muy importante. Entonces, municipalidades, por ejemplo, detectando estas demandas en humedales, en tratamiento de residuos, gobiernos regionales en ordenamiento territorial, en planificación, por ejemplo, de sistemas de transporte. Es muy importante para la sustentabilidad, para potenciar, por ejemplo, ¿cierto?, los transportes más renovables, más sustentables. Todo eso es clave los gobiernos regionales. También en gobernanza de áreas metropolitanas, cuando se ve los problemas de coordinación que tienen las distintas municipalidades cuando se generan ciudades que van más allá de los límites político-administrativos de una municipalidad. Entonces, en todas esas materias, que es muy importante para la sustentabilidad, ¿cierto?, por los temas de residuos, de organizaciones, de recolección de basura, de sistema de infraestructura, de sistema de transporte, etcétera, de vivienda y urbanismo también. Los gobiernos regionales están súper bien situados si es que se les da las capacidades y al mismo tiempo se establece un buen sistema de control y ética pública. Si no, podemos caer, ¿cierto?, en los vicios de la descentralización. Pero la descentralización bien ordenada puede ser una herramienta muy útil también para el desarrollo sustentable. Muchas gracias, Esteban, por esta grata conversación, por habernos acompañado el día de hoy. Y muchas gracias también a todos los que nos acompañaron viéndonos en un nuevo episodio del podcast del CED.